Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla, esta propuesta comunicacional que busca arrojar luz sobre grandes problemáticas nacionales e internacionales y tratar de civilizar esta jungla de cemento, este bello país que a veces, solo a veces, llamamos jungla. Y a propósito de grandes problemáticas, esta semana ha sido noticia una intención de solución vial en la avenida República de Colombia, la congestionada República de Colombia, y el gobierno inicialmente, al parecer, no se comunicó bien el proyecto y los comunitarios, la sociedad entendía que le iban a quitar espacio al Jardín Botánico, el Jardín Botánico Nacional, que es verdaderamente un pulmón verde de la ciudad de Santo Domingo. Ante esta situación, el gobierno planteó que no iba a tocar el Jardín Botánico, excepto la acera que está en el perímetro, para ampliar la República de Colombia. Pero ese tema reabre un asunto que hemos tratado aquí en este programa, que es cómo mejorar la movilidad. Y vale la pena retomar el tema de la movilidad sostenible, la movilidad inteligente. ¿Por qué? Porque ampliar las vías es una política de ampliación de infraestructura, una política pública. Y aquí hemos explicado en otro programa que las políticas de ampliación de infraestructura demostraron no ser lo mejor. En el siglo pasado, a medida del siglo pasado, prácticamente todas las ciudades del mundo cayeron en la trampa de ampliar infraestructura y túneles y elevados y ampliar vías. Pero ¿qué sucedió? Paralelamente con esto, se incrementó la preferencia por el uso del vehículo privado. Y todas las ciudades, a pesar de ampliar infraestructuras viales, volvían y se saturaban. Y yo creo que República Dominicana está en la misma paradoja que estaban esas ciudades. De hecho, muy pocos funcionarios públicos entienden lo que es la movilidad sostenible, lo que es la movilidad inteligente, que es hacia donde debemos movernos. Así que el programa de hoy vamos a dedicarlo a ese tema. Vamos a ver algunos casos de éxito en el mundo, en Brasil, en Copenhague, si nos da tiempo vamos a ver Corea del Sur, cómo se arriesgaron en ciudades de estos países a hacer las cosas diferentes. Y los resultados están ahí. Yo creo que República Dominicana, a pesar de que quizá no tenemos los recursos para hacer todo, sí deberíamos priorizar lo que realmente va a solucionar esta problemática, que es movernos al transporte colectivo. Invertir en la creación de un sistema integrado de transporte colectivo. Si no, vamos a estar en la misma trampa que hemos estado por décadas. Pero sobre todo esto y más vamos a hablar después de la pausa. No se vayan.
Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla con este interesante tema que tiene que ver con mejorar la movilidad en las ciudades, específicamente en urbes como Santo Domingo, Santiago. Sé que se están haciendo inversiones recientemente, por ejemplo, en ampliar la línea 2 del metro, Los Alcarrizos. Hay en proyección también ampliar la línea 1 hacia Villamella. Y se están haciendo importantes inversiones, por ejemplo, en un monorriel en Santiago, además de teleférico. Todo eso es importante, pero es insuficiente. Y por eso vemos otras iniciativas, como por ejemplo la ampliación del kilómetro 9, la autopista Duarte, y la que hablábamos antes de la pausa, el tema del jardín botánico y cómo se piensa ampliar la República de Colombia, no sé si hacer túneles. El punto es que hay un mexicano que lo explica muy bien en su libro Movilidad 3.0, no recuerdo el nombre, él es asesor del BID. Y en su libro él hace un recorrido por la historia de las políticas públicas tendentes a mejorar el transporte en las ciudades. Y él te empieza con las políticas públicas de ampliación de infraestructura, que fueron las primeras que priorizaron la ciudad en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? En países como Estados Unidos y otros países ampliábamos infraestructura y en poco tiempo volvían y se saturaban, porque se fomentaba, quizá inconscientemente, el uso o la preferencia del vehículo privado para desplazarse, que es lo que verdaderamente tiene saturada el tránsito en las grandes urbes del mundo. Por lo tanto, desde finales del siglo pasado y este siglo, las ciudades se están moviendo a otro enfoque, que es la movilidad sostenible. Es la movilidad inteligente, ya para un poquito amarrarlo al tema del uso de la tecnología. Es decir, construir sistemas integrados de transporte colectivo, que la gente prefiera moverse en el transporte colectivo a su vehículo privado. No es necesariamente obligarlos. Hay estrategias de cómo los gobiernos, hay ciudades que están restringiendo en ciertas partes el transporte privado. Y vamos a ver más adelante el caso de las supermanzanas en Barcelona, por ejemplo. Yo no quiero significar que necesariamente eso funcione aquí también, pero sí es bueno ver esos ejemplos de buenas prácticas porque alguien alguna vez dijo que no podemos solucionar las grandes problemáticas con la misma mentalidad que teníamos cuando la creamos. Y yo creo que en República Dominicana estamos cometiendo el error de querer solucionar muchas veces el tema de transporte teniendo la mentalidad del siglo pasado. Pero vamos a recordar ahora a toda la audiencia de Bienvenido a la Jungla qué es la movilidad sostenible con un breve trabajo audiovisual. Adelante, señor director. Movilidad sostenible. Una de las expresiones incorporadas a nuestro vocabulario en el siglo XXI es movilidad sostenible. Existen políticas públicas para impulsar la movilidad sostenible, campañas de publicidad para concienciar sobre la movilidad sostenible. Incluso hay una Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Pero, ¿qué significa movilidad sostenible? A mediados del siglo XX, el desarrollo de la industria del transporte, así como el abaratamiento de los costes de producción, dio lugar a un uso generalizado de los vehículos de tracción mecánica. Las carretas tiradas por mulos de carga, que hasta hace poco circulaban por los caminos, iban siendo sustituidas por coches. Luego llegaron la época de bonanza económica, el asentamiento de la clase media, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el turismo nacional e internacional, la televisión, la publicidad, el consumo, el 5000. La raza de los 5000, con la elegancia de la buena casa.
Que cada familia tuviera un coche para sus desplazamientos dejó de ser un lujo. Es más, se convirtió en casi una necesidad, que podía ser satisfecha gracias a la ingente oferta de marcas, estilos, tamaños y precios. Entretanto, la juventud abrazaba los vehículos a motor de 2 ruedas como símbolo de su libertad y rebeldía. ¡Destino, libertad! Marcas como Vespa, Aprilia, Piaggio popularizaban el uso de las motos entre quienes buscaban una forma más cómoda de desplazarse. Al mismo tiempo, el mundo experimentaba una transformación en los transportes públicos. Las antiguas locomotoras de vapor evolucionaron hasta trenes de alta velocidad. La industria del ferrocarril construyó decenas de miles de kilómetros de vías, facilitando los desplazamientos de las personas y las mercancías. Mientras, en las ciudades, la red de tranvías eléctricos era sustituida por flotas de autobuses urbanos e interurbanos. Y llegar de un extremo a otro del planeta en unas cuantas horas dejaba de ser imposible gracias al desarrollo del transporte aéreo. Primero fue el fuego, luego fue la luna. Y para el último tercio del siglo XX, la civilización humana había logrado otro objetivo: conquistar la movilidad. Así que, ¡ay, qué ingenuidad! ¿Qué haría usted si se le está casando un cliente? Pues aproveche que tiene un vehículo muy maniobrable y acorte camino. ¡Y qué fácil de aparcar! A medida que todo ocurría, los caminos de tierra y adoquines eran transformados en carreteras de asfalto. Los espacios naturales eran usurpados a los habitantes del bosque para construir autopistas y autovías. La necesidad de aparcamiento se convirtió en un problema. Las aceras se hicieron cada vez más estrechas para pintar zonas de estacionamiento. Se construyeron parkings de varias plantas para aparcar coches y motos. El desarrollo urbano de las ciudades se hacía pensando en la facilidad de los desplazamientos en vehículos de tracción mecánica. Más calles de asfalto, más rotondas, más aparcamientos y algunas paradojas preocupantes. ¿Cómo era posible que cuanto más aparcamiento se construía, más difícil era aparcar? ¿Por qué cuanto más carreteras se hacían, más se tardaba en llegar? ¿Qué estábamos haciendo mal? La respuesta está en que la movilidad no era sostenible. La ciudadanía, auténtica protagonista de las ciudades, había sido relegada a un segundo o tercer plano. Las grandes ciudades se han convertido en lugares ruidosos, irrespirables, sin espacios para el esparcimiento público, pasear. Pero, entonces, ¿qué es la movilidad sostenible? La movilidad sostenible trata de devolver a la ciudadanía sus espacios perdidos. Volver a situar a la vecindad en el centro de las ciudades. Construir pensando en las personas, su salud y bienestar. Posibilitar el uso de alternativas de transporte saludables, divertidas y no contaminantes. Desarrollar ciudades agradables para vivir. Y hacerlo, además, pensando en el conjunto del planeta. Porque si la movilidad insostenible es un problema global, la solución también debe serlo. Ahora bien, ¿cómo se alcanza la movilidad sostenible? A medida que los efectos negativos del uso insostenible de los medios de transporte se han hecho evidentes en todo el mundo, han comenzado a ponerse en marcha iniciativas para contrarrestar la situación. La contaminación y su repercusión planetaria es una de las peores consecuencias de la movilidad insostenible. Se estima que cada uno de los pasajeros de un turismo emite a la atmósfera 157,5 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, en un desplazamiento imaginario entre el Puente Azul y el Paseo Marítimo de Lava Rosa, un vehículo con 5 personas en su interior emitiría cerca de 5.750 gramos de gases de efecto invernadero. Si cada una de esas personas hace el desplazamiento en su propio vehículo de forma individual, se emitirían un total de más de 28.700 gramos de CO2. Son casi 29 kilos de gases contaminantes en un desplazamiento. Y es solo la ida. Multipliquemos el dato por kilómetros, personas, desplazamientos, días, medios de transporte, ciudades.
Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, durante el 2019, el sector del transporte fue el que produjo más emisiones contaminantes a la atmósfera en España. En nuestro país, de un total estimado de más de 314.500 kilotoneladas de CO2 emitidas durante ese año, el 30% procedía del sector del transporte, por encima de sectores como el de actividades industriales, generación de electricidad o la agricultura. Entre los efectos de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera se encuentran el cambio climático, problemas respiratorios, falta de protección ante los rayos solares, la pérdida de la biodiversidad. Se estima que unas 20.000 personas mueren al año en España como consecuencia de la contaminación atmosférica. La movilidad insostenible puede acarrear otros problemas de salud: obesidad, sedentarismo, insomnio, estrés o depresión se han convertido en las epidemias del siglo XXI. Incluso hay estudios que relacionan el 15% de las muertes por COVID-19 en todo el mundo y una exposición a largo plazo con la contaminación del aire. Está claro que estamos ante un problema gordo, pero insistimos, ¿cómo se alcanza la movilidad sostenible? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros, de forma individual, participar en la solución de un problema global? Bien, ¿recuerdas el ejemplo de la contaminación producida por un vehículo entre el Puente Azul y la playa? Si hiciéramos el mismo recorrido en un vehículo eléctrico, emitiríamos solo 264 gramos de CO2 por persona. O sea, un 96% menos de contaminación que si hubiéramos consumido energía procedente de combustibles fósiles. En bicicleta eléctrica, la emisión de gases de efecto invernadero no llegaría a los 22 gramos. Si en vez de venir al instituto en coche, lo hacemos andando, en patinete o en bici, reducimos nuestras emisiones a cero. Además, hacemos ejercicio, aumentamos la capacidad pulmonar, mejoramos la circulación sanguínea, tonificamos los músculos, perdemos grasa corporal, controlamos el peso, reforzamos el sistema inmunológico, reducimos el estrés, mejoramos el humor, proporciona bienestar general. Y es divertidísimo. La movilidad sostenible supone, por tanto, un cambio en los hábitos individuales. Sin embargo, esos cambios personales deben estar acompañados de una serie de cambios urbanísticos desarrollados a través de las políticas públicas. Es necesario consolidar una red de vías ciclistas para circular con seguridad. Limitar la velocidad o incluso la circulación de vehículos a motor en determinadas calles y peatonalizarlas es una forma de recuperar espacios para la ciudadanía. Desarrollar campañas de concienciación a favor del transporte público como autobuses urbanos, interurbanos, taxis y tranvías. Facilitar su acceso a toda la población. Aumentar puntos de recarga de vehículos eléctricos, incrementar aparcabicicletas. Para desarrollar todas esas medidas, el Ayuntamiento de Chiclana tiene en marcha desde hace años un plan de movilidad sostenible. Entre otras medidas, prevé el fomento del transporte público, la consolidación de los carriles bici, el aumento, mejora y mantenimiento de zonas verdes y el acondicionamiento del centro histórico como espacio preferente para la ciudadanía. Además, se pretende recuperar el contacto habitual con la naturaleza. Chiclana se encuentra en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, uno de los espacios protegidos más importantes de la península ibérica. Convivimos con flamencos, nutrias, cigüeñas, charrancitos, garcetas. En nuestro término municipal encuentran refugio especies en peligro de extinción como camaleones y brotan plantas endémicas como narcisos que no se encuentran en ningún otro lugar. El Plan de Movilidad Sostenible de Chiclana no solo tiene en cuenta la conservación de estos singulares espacios, sino que trata de incrementar el uso y disfrute de la ciudadanía de estos lugares únicos. De esta forma, el Ayuntamiento trabaja en la consolidación del llamado Cinturón Verde de Chiclana, que posibilitará los desplazamientos urbanos sostenibles a través de itinerarios que discurren por la misma naturaleza. Por otro lado, Chiclana forma parte del Corredor Verde Dos Bahías, mediante el que senderistas, ciclistas y caballistas pueden recorrer desde la vecina Puerto Real hasta la localidad campo gibraltareña de Los Barrios. En total,
96 kilómetros de vías pecuarias que transcurren entre los parques naturales Bahía de Cádiz y los Alcornocales. Por último, entre el Marquesado de Chiclana y el Parque de las Cañadas en Puerto Real, se ha puesto en marcha la Puerta Verde de Chiclana. Este recorrido, de casi 2 kilómetros, destaca por la riqueza medioambiental del entorno. Ciclistas y senderistas atravesarán áreas agrícolas y pequeñas manchas de vegetación residual forestal, cuyo estado se espera que mejore a partir de la ejecución de este corredor. Estas iniciativas no solo favorecen la movilidad sostenible de Chiclana, sino que ponen en valor, desde los puntos de vista económico, cultural, recreativo y turístico, el patrimonio natural de la localidad. Ahí está el concepto de movilidad sostenible. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con este interesante tema de cómo mejorar el transporte en urbes tan densamente pobladas como la de Santo Domingo. No se vayan. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con CAE la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. CAE la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por UIN TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Y estamos de vuelta con su programa Bienvenidos a la Jungla. Hoy estamos tratando el tema de la movilidad y el transporte. Hay que recordar que República Dominicana, hace 8 años, la sociedad, todos los sectores sociales pactaron un cambio de paradigma en la gestión de la movilidad y la seguridad vial. En el año 2017 se aprobó un nuevo marco jurídico que sustituía un marco jurídico en ese entonces vigente obsoleto, fundamentalmente que databa del 60 y algo, de la década de los 60. Se aprobó una nueva ley, la número 63-17, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Se creó un órgano rector, que es el Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre. Se creó el primer observatorio permanente de seguridad vial en República Dominicana, una entidad encargada de recolectar los datos estadísticos de movilidad y seguridad vial y convertir esa información en la inteligencia que necesita el Estado para formular políticas públicas más efectivas para este sector de la movilidad y la seguridad vial. Hay que recordar también que no es el problema que tenemos en República Dominicana no solo son congestionamientos y contaminación.
el tema de la seguridad vial debería ser primordial en la agenda de los hacedores de políticas públicas, porque recordemos también que tenemos una de las más altas tasas de muerte por accidentes de tránsito. Y me gusta tomar como referencia el informe 2018 de la Organización Mundial de la Salud, porque aunque hay un informe posterior a ese informe posterior toma datos del año 2021 de República Dominicana, cuando estábamos en pandemia y había restricciones de movilidad. Por lo tanto, ese año no muestra realmente lo que estaba pasando aquí en materia de seguridad vial. Ahora, en el informe 2018, toma datos de una época que no había pandemia, y ahí la tasa de muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes es de 34.6. La más alta de Latinoamérica, la segunda del continente americano y la quinta peor del mundo. Señores, quinta peor del mundo. Estamos hablando que de aproximadamente 200, más de 200 países, es la quinta del mundo. Es un problema muy serio que tenemos en República Dominicana, y tenemos que invertir más. Y el tema de la movilidad, cuando yo escucho a funcionarios hablar de hacer elevados, de ampliar vías, y no me hablan a mí de invertir en el sistema de transporte masivo de pasajeros, no me hablan de invertir en infraestructura para crear verdaderamente aquí un sistema integrado de transporte colectivo, yo me asusto, porque no hay salida. No hay salida a los tapones que no sea movernos a la movilidad sostenible, a la movilidad inteligente. En pleno siglo XXI aquí todavía tenemos agentes de tránsito haciendo el trabajo de los semáforos. Vamos a ver si nos da el tiempo para presentar algunos casos de movilidad inteligente que tiene que ver, señores, con semáforos verdaderamente inteligentes, que hoy en día, con los avances en materia de inteligencia artificial, si tú dotas una intersección de los equipos tecnológicos necesarios, sensores, cámaras, los mismos semáforos, todo esto gestionado con un software de inteligencia artificial que pueda, en función del flujo real del momento, reprogramar las fases del semáforo. Todo esto es posible hoy en día, y a eso es que debemos apostarle. Pero veamos algunos casos de éxito en el mundo. Yo quiero que veamos ahora el caso de las supermanzanas en Barcelona, que aunque no estoy proponiendo simplemente que eso se aplique aquí, sí veamos la lógica detrás de este asunto y ver, entre muchos casos de buena práctica, qué pudiéramos implementar aquí y qué no. Adelante, señor director. La idea es hacer maravilloso cualquier punto de la ciudad. Las grandes ideas para desarrollar transformaciones significativas de la ciudad tienen que venir de la mano de sueños. Nosotros estamos en medio de uno de los nodos interiores de la supermanzana. Ahora mismo el 85% del espacio público de la ciudad está relacionado con la movilidad motorizada. Si yo lo que hago aquí es cambiar los usos interiores, lo que hago es liberar el espacio para otros usos.
is something that is the Barcelona model and it's well known. I think this was a courageous idea, and I'm really supportive about even the spirit of Barcelona to test ideas really on the site. Aquí en medio de la Superilla, antes venía por aquí en coche y ahora lo que hay que hacer es quedarse 2 calles antes. Es un desierto a partir de las 9 de la noche, por lo tanto hay una situación de inseguridad muy gorda. No es lo mismo vivir alrededor de la fealdad, de la suciedad, de la marginalidad, que vivir en un lugar con mucha calidad, con muchos elementos, digamos, que te permitan disfrutar de la belleza. Tendrá que ver, digamos, con las sensaciones que tú tengas de vivir en un lugar maravilloso. Ahí está el caso de las supermanzanas en Barcelona, repito, no es que hagamos un copy-paste de esto para República Dominicana, es que analicemos la lógica, el elaboramiento científico que ellos le dieron a una problemática. Ellos tenían que la contaminación, como vimos ahí, le está matando gente. Pero también recuerden que caímos en la trampa de diseñar las ciudades para los vehículos. El enfoque carrocéntrico, como dice un amigo mío costarricense, no diseñamos las ciudades para las personas. Y ese tema de la supermanzana apuesta a rediseñar la ciudad de Barcelona a las personas. y miren que he ido a esa ciudad y es fantástica, verdaderamente fantástica. Ahora vamos a ver un caso de gestión de movilidad de Singapur, uno de los mejores sistemas de transporte. Esta gente, con modelos matemáticos y tecnología, analizan cada metro cuadrado de la ciudad a ver cómo pueden mejorarlo. Y yo creo que es un caso de buena práctica del que deberíamos aprender. Adelante, señor director. Singapur es el hogar de 5,5 millones de personas. Estas vienen en todas las formas, tamaños, religiones, culturas y colores. Y esos millones de seres humanos conviven en el país que ocupa el puesto 190 en tamaño de la Tierra. Uno podría pensar que las calles están atestadas de personas y de vehículos, pero la realidad es otra. Cualquiera esperaría estar así, apretadísimo, y realmente está tan bien diseñada la ciudad, tan increíblemente bien planeada, que es súper fluido y uno puede caminar, la gente maneja y sencillamente jamás se imaginaría uno que tiene tal cantidad de personas. La magia sucede en habitaciones como estas, en donde profesionales aplican lo último en tecnología y modelos matemáticos para analizar cada metro, y no es una exageración, cada metro de la superficie del país para ver cómo se puede volver aún más eficiente, para mover a toda su población a través de uno de los mejores sistemas de transporte públicos del mundo. For example, looking at how certain spots actually can be located for additional bridges or pathways to the surrounding areas so that the whole corridor can be much more accessible to the rest of the city. Entonces nos acaban de decir que la meta es que dentro de unos años cada persona aquí en Singapur esté a 10 minutos caminando de una estación para que pueda recorrer el país completo.
Nadie va a poder estar a más de 10 minutos de una estación y esa es una de las metas de transporte que tiene el gobierno acá. A ver si en Costa Rica hacemos lo mismo, ¿verdad? Eso en cuanto a transporte público. En cuanto a vehículos privados hay toda una serie de normas y leyes que impiden que las calles se inunden. Por ejemplo, no se puede importar al país carros usados de más de 3 años de antigüedad. El derecho de circulación de un automóvil nuevo es válido por 10 años. Emplean también un sistema de restricción vehicular y reducción de puntos en la licencia y peajes electrónicos, pero además estaciones de radio con información detallada en tiempo real sobre las presas, pizarras electrónicas que indican dónde hay y dónde no hay campo para parquear, y todo con el fin de disminuir el tortuguismo y las presas. Como habrá podido suponer, Singapur es un país avanzado gracias a un orden estricto, reglas bien definidas y, ¿por qué no?, algo de mano dura en el gobierno. Ahora, la generación que superó aquel Singapur antiguo tiene hijos, y los jóvenes que no vivieron la época de las vacas flacas se muestran más críticos sobre la forma de hacer las cosas en su país. Pero en Singapur hasta esto planean, y no desean que las nuevas generaciones, por desencanto, echen todo por la borda. You're right. I think as with most developed countries, Singapore is increasingly facing that challenge. But I think to tackle that, that's why we have we have a very open immigration policy where we have a lot of foreigners joining us in our workplace. This encourages competition. So this introduces an element, of the local students here having to work twice as hard sometimes to catch up with their peers. The other one would be that Singaporeans are very open and we would like to learn best practices from other people as well. Ciertamente podemos aprender mucho de este país, pero ahora que terminó nuestro recorrido, reflexionemos desde las alturas. Escalar en el desarrollo es algo que comienza desde dentro del alma de un pueblo. Personalmente, desde mi visita a esta isla se me hace ridículo cada vez que alguien se refiere a mi país como uno pequeño y en desventaja. Al ver lo que Singapur ha logrado, es difícil no convencerse de que la grandeza o pequeñez de una nación está en la actitud de su pueblo. Ahí está el caso de Singapur, señores. Tecnología, modelos matemáticos. Eso está disponible. Tenemos que apostar a la modernización de la red semafórica de urbes como Santo Domingo, Santiago y otras en República Dominicana. Pero por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos, no se vayan. Página web Voz Media Network. YouTube Voz Media Network. TVN 24DO. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Y estamos de vuelta ya en la última parte de su programa. Bienvenidos a la jungla, tratando este importante tema de la gestión de la movilidad y la seguridad vial. Hoy hemos dado especial hincapié a la parte de movilidad, cómo mejorar el tránsito, cómo salvarnos de los benditos tapones en urbes como Santo Domingo. Entonces, ahora yo quisiera que veamos un caso icónico en Latinoamérica, que es el de la ciudad Curitiba en Brasil. De hecho, en República Dominicana hemos estudiado mucho ese caso. Y, por ejemplo, las recientes medidas
de las autoridades para mejorar el tránsito, que incluyen temas como prohibir el giro a la izquierda en algunas intersecciones, precisamente se basan en estudios elaborados por una empresa brasileña, que fue contratada para trabajar aquí ese tema. Entonces, vamos a ver este interesante caso de Curitiba. Adelante, señor director. En 1971 llegó al cargo de alcalde un personaje importantísimo para la historia de la ciudad y del urbanismo latinoamericano, Jaime Lerner, urbanista y arquitecto de profesión que se propuso implementar el plan director, y uno de sus primeros proyectos nada más empezar fue la peatonalización de la calle 15 de Noviembre, ubicada en el corazón de la ciudad. La idea de peatonalizar calles era una idea radical para la época, de hecho todavía hasta hoy, así que imagínate lo que supuso en aquellos años. Varios sectores, principalmente los locatarios de la zona, se opusieron a la propuesta, ya que argumentaban que eliminar los vehículos de la zona alejaría a sus clientes. Ante esta oposición se probó un plan piloto en apenas 72 horas donde solo se peatonalizarían 100 metros cuadrados de la calle a modo de prueba, y los resultados fueron casi inmediatos. Habían nacido las intervenciones temporales que Lerner llamaría acupuntura urbana, que suponía la intervención de los espacios públicos de manera temporal para probar sus pros y contras antes de tomar una decisión final. La zona tuvo una gran afluencia peatonal a tal grado que los demás locatarios, no solo de la calle 15 de Noviembre, sino también de las otras zonas, pidieron que se peatonalizaran sus calles para aumentar la gran afluencia de gente. Desde entonces 49 cuadras han sido peatonalizadas en la ciudad, y la afluencia de peatones en las tiendas son el mejor testigo del éxito de la medida. En un segundo periodo como alcalde en 1979, Lerner impulsó y llevó a la creación de la importantísima red integrada de transporte, un sistema basado en una pionera idea y que mencionamos en el video sobre Bogotá, de la cual tomó prestados sus elementos para refinarla. La red integrada de transporte de Curitiba tiene como espina dorsal de su funcionamiento 72 kilómetros de vías exclusivas para autobuses que recorren los 5 principales ejes de la ciudad y que constituyen las denominadas líneas rápidas, cuyas estaciones son fácilmente identificables por su característica forma cilíndrica. Para esto se modificó el plan director de la ciudad para que los ejes viales propuestos funcionaran bajo un esquema donde el transporte público circulara en carriles centrales, de manera exclusiva, mientras que los laterales funcionarían solo para el tránsito local. Aquí sí sirvieron las vialidades de 60 metros. Esta red fue la primera en todo el mundo en implementarse de esta manera y, más interesante, fue básicamente la precursora de los desarrollos orientados al transporte, por permitir un desarrollo urbano de alta densidad que se concentra en los ejes estructurantes de los corredores expresos, mediante un aprovechamiento intensivo del suelo, lo que ha permitido densidades de hasta 294 habitantes por hectárea, y dar una forma característica a la ciudad. Estos ejes tienen usos de suelo mixtos, aprovechando los primeros pisos para actividades comerciales y de oficinas, y los pisos más altos para usos residenciales. Y la red utiliza autobuses articulados o biarticulados, lo que permite mayor flexibilidad al circular por las calles, así como una mayor capacidad de pasajeros en relación con un autobús convencional, y como ya hemos visto, incluso mejor que ciertos medios de transporte masivo. El mayor aprovechamiento del suelo gracias a las reformas para lograr usos mixtos también ha sido benéfico gracias a que los fondos recaudados son destinados específicamente a la construcción de vivienda social. Asimismo, esta red principal está integrada por varias líneas alimentadoras que componen una ramificación secundaria de esta red de transporte, y una tercera clasificación de autobuses que, al no tener paradas intermedias como las redes principales, ofrecen un servicio más rápido y eficaz. Esto ha sido un parteaguas en la movilidad urbana, tanto que este sistema se ha replicado en distintas ciudades, como el ya visto Transmilenio en Bogotá, la Orange Line en Los Ángeles o el Metrobús en nuestra querida y odiada Ciudad de México. Y como si todo lo anterior no fuera poco, Curitiba es con creces un referente si a la presencia de espacios verdes nos referimos. La ciudad cuenta con alrededor de 64.5 metros cuadrados de área verde por habitante, haciéndola la ciudad más verde de América Latina y que supone más del doble de una ciudad como Vitoria en España, que como recordaremos es considerada la capital verde de Europa con sus 27 metros cuadrados por habitante. Esto se debe a la constante recuperación de espacios impulsados por los gobiernos locales, no solo de Jaime Lerner, antes de que se diga que lo alabamos. Bueno, solo un poquito. Este rescate constante de espacios públicos ha sido impulsado con iniciativas gubernamentales que llevaron a la creación del Anillo de Conservación Ambiental de la Salud,
un área protegida que fue creado a lo largo de las grandes cuencas fluviales que rodean a la ciudad, con la finalidad de conservar el drenaje completo de los ríos, o de espacios como el Jardín Botánico de Curitiba, un espacio enteramente dedicado a la conservación y el esparcimiento que hoy en día se ha conservado como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Y por lo tanto Curitiba también es un referente en cuanto a políticas ambientales para sus construcciones. Durante su época de lluvias y la ubicación geográfica de Curitiba la hace especialmente vulnerable a las inundaciones con precipitaciones de hasta 155 milímetros. Para dar solución a esto, en una reestructura posterior del plan director realizada en el 2000, se vinculó que las nuevas construcciones ubicadas en las zonas periféricas no tuvieran más de un 50% de ocupación del uso del suelo. Y no solo esto, además estas áreas libres tienen estrictamente prohibido utilizar materiales impermeables, con el fin de permitir la absorción de las aguas nuevamente en el subsuelo. Por otra parte, en las zonas aledañas a los ejes rectores de la ciudad, al igual que en las zonas céntricas de la misma, que ya ocupan hasta un 100% del uso del suelo, las normas locales impusieron a los empresarios la construcción de cámaras subterráneas para el almacenamiento de aguas pluviales, y desde ahí paulatinamente fueron absorbidas por el suelo, permitiendo así la permeabilidad incluso en las zonas de alta densidad urbana. Asimismo, en las cercanías de las áreas verdes y de conservación como el anillo de conservación, las normas de construcción limitan aún más la utilización del suelo, siendo compensado permitiendo mayores alturas mediante los corredores o con incentivos fiscales. Todos estos avances y logros han llevado a que la ciudad sea un referente urbanístico a nivel regional. Hoy Curitiba es considerada como una ciudad innovadora y en Brasil es considerada como la tercera mejor ciudad en cuanto a infraestructuras de Brasil, solo detrás de Río de Janeiro y Sao Paulo. Pocas veces podemos ver a una ciudad que ha sido pionera en tantos aspectos a la vez: transporte y espacios públicos, planificación urbana y políticas públicas. Gracias a esto, Curitiba ha crecido de manera ordenada y lineal. Y tal vez la lección más grande es que la implementación de todo este tipo de mejoras urbanas debe ir de la mano con una política de crecimiento urbano acorde. Por supuesto, no todo es bonito. A pesar de la implementación de la red integrada de transporte, ha presentado problemas como una sobredemanda, el aumento del parque vehicular y por consecuente la presencia de un crecimiento urbano no regulado, fuera de las zonas contempladas por el plan director. Sin embargo, muchas ciudades en América Latina harían bien en adoptar el modelo de Curitiba en sus condiciones locales, especialmente las de tamaño mediano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Curitiba pueda ser considerada como una, si no es que la ciudad mejor planificada de América Latina? Y una importante reflexión: ¿la elección de un urbanista y arquitecto como alcalde podría ayudar a mejorar nuestras ciudades? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima. Ahí está el caso de Curitiba. No sé si nos dará el tiempo para ver a una de las ciudades más sostenibles del mundo, que es la capital danesa, Copenhague. Interesante lo que están haciendo ahí. Esa es la capital de las bicicletas, señores. La gente anda en bicicleta ahí. Y eso es parte de la movilidad inteligente. Pero, bueno, lo que queremos es arrojar luz aquí en República Dominicana de los enfoques más modernos de abordar este tema de la movilidad y la seguridad vial, para que salgamos de la trampa de seguir fomentando el uso del vehículo privado. El parque vehicular aquí son más de 6 millones de vehículos, más de la mitad son motocicletas, casi un 50% de ese parque vehicular es viejo, tiene más de 20 años y ni siquiera hacemos inspección técnica vehicular aquí, a pesar de que aprobamos un reglamento en el año 2019, después de la aprobación de la ley, en aquel entonces nueva ley, en el año 2017, número 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y lo que quisiéramos es un poquito que los hacedores de políticas públicas abran su mente y que entiendan que la verdadera forma de salir de este caos que tenemos en las vías es movernos, repito, y lo he dicho durante todo el programa, movernos a un sistema integrado de transporte público de pasajeros. Y yo sé que el gobierno ha hablado de esto. El gobierno ha hablado, por ejemplo, de un sistema integrado de transporte público para Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, es decir, el Distrito Nacional y los municipios de
la provincia de Santo Domingo y también de un sistema de transporte público integrado en Santiago. Por eso se está haciendo esa inversión en un monorriel allá en Santiago. Pero hay que priorizar esto más que ampliar vías, que hacer pasos a desniveles. Leí en el Listín Diario el otro día el plan original de metro. Era mucho más ambicioso que la línea 1 y 2 que vemos hoy en día. Eso hay que retomarlo, actualizarlo. Y vuelvo y repito, sé que se presentó un sistema integrado de transporte público para Santo Domingo, pero hay que empezar ya. El tren metropolitano, por ejemplo, que se habló por la 27 de febrero. Otro a Jaina. Eso hay que empezarlo, y que incluso ya Francia, el presidente Emmanuel Macron ofreció financiar el tren metropolitano de Santo Domingo el 27 de febrero, que llegue al Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero bueno, finalmente vamos a presentar este breve trabajo, y con eso nos despedimos, en el medio DW sobre, repito, una de las ciudades o la ciudad más sostenible del planeta, que es la capital danesa, Copenhague. Adelante, señor director. ¿Puede ser divertida la sostenibilidad? Bienvenidos a la capital danesa, Copenhague. Es eso exactamente lo que vamos a explorar, al lado sostenible de la ciudad. Copenhague lleva muchos años reinventándose mediante soluciones en materia de suministro energético, transporte y clima. Es una referencia mundial de sostenibilidad urbana y ha sido reconocida varias veces por ser la ciudad más verde del mundo. La forma más ecológica de hacer turismo aquí es en bicicleta. Desde los años 60, la movilidad urbana se ha centrado en la bicicleta como medio inteligente, seguro y saludable para desplazarse. Hoy, 1 de cada 2 habitantes va en bici a la universidad, al trabajo o a la escuela. Junto con Ámsterdam, esta es una de las mejores ciudades del mundo para ir en bicicleta. La infraestructura hace que sea muy fácil y divertido descubrir la ciudad, incluso para una ciclista nerviosa como yo. El transporte público se puede utilizar con la conciencia tranquila. Todos los autobuses, transbordadores, metros y trenes de cercanías funcionarán con energía verde a finales de 2025. Y aquí el transporte es ya muy sostenible. Una actividad turística muy popular aquí es subirse a un barco, pero tengo una forma aún más divertida y ecológica de explorar el puerto. Estos kayaks ecológicos son gratuitos. A cambio, solo tienes que recoger algo de basura. Intentaré recoger la máxima posible y no chocar contra nada. Es alucinante todo lo que te puedes encontrar en el agua. Lo tengo. Limpiar el puerto y descubrir la ciudad desde el agua relajadamente me parece una muy buena combinación. En Copenhague el agua siempre está cerca. La gente viene a pasar el rato en el puerto, es gratuito. Puedes nadar, tomar el sol y constantemente controlan la calidad del agua. Y si es buena, ¿por qué no ir a nadar? Es muy agradable. Tener una alta calidad de vida forma parte del concepto de sostenibilidad de Copenhague. Uno de sus principios es que se debe poder llegar a un parque o centro recreativo en 15 minutos a pie. Las zonas industriales que durante mucho tiempo fueron inaccesibles al público, ahora pueden ser utilizadas por todos, incluido este puerto. Este es el Centro Danés de Arquitectura. Aquí se ofrece una visión general de las diferentes ideas y conceptos sostenibles para prepararse de cara al futuro. La arquitectura de eficiencia energética es ya una realidad. Los espacios verdes recreativos también forman parte de la planificación de las zonas residenciales de la ciudad. Así podría ser la agricultura urbana. Y ya está en construcción un rascacielos de madera que debe estar listo en 2026. Dar forma a la ciudad y desarrollar conceptos sostenibles es el trabajo de Camilla van Doyers, arquitecta urbanista. A ella se debe principalmente la transformación ecológica de Copenhague.
Copenhague tiene la ambición de lograr la neutralidad climática, la neutralidad de CO2 en tan solo 2 años. Así que todo lo que hacemos tiene que girar en torno a la reducción de las emisiones de CO2 en nuestros proyectos. Construir más en madera, menos con hormigón, menos aparcamientos, pensar en la eficiencia energética de los edificios. Copenhague sabe aunar utilidad, sostenibilidad y diversión. Toda ciudad necesita una planta de conversión de residuos en energía, pero esta es también una pista de esquí. Y si hablamos de aparcamientos, fíjense en este. Normalmente ocupan mucho espacio, pero este es también a la vez un gimnasio al aire libre y un punto de encuentro para el vecindario. Veámoslo más de cerca. Esto no me lo esperaba. Solo había visto aparcamientos aburridos y feos, nunca uno como este. Aquí uno se puede relajar, cenar y nadar junto al puerto, pedalear por toda la ciudad, hacer ejercicio en la azotea de un aparcamiento y ver tantas iniciativas sostenibles. Espero que hayan disfrutado de mi viaje tanto como yo. Copenhague es una ciudad pionera en desarrollo urbano sostenible.